Un relámpago rasgó el cielo de la llanura como una advertencia divina, iluminando por un instante el polvoriento camino de Santa Esperanza. Los vecinos aún comentaban la sequía, los animales famélicos y la sensación de que algo oscuro se avecinaba. Pero nadie imaginaba que aquella tarde de agosto un niño aparecería en la plaza, arrastrando con ambos brazos la cuerda de una vaca tan huesuda que sus costillas parecían dagas a punto de perforar el cuero. Su rostro, tiznado de tierra, apenas sostenía la mirada enrojecida por el hambre. Tenía 6 años y un temple que habría hecho enmudecer al más curtido de los vaqueros. «Señor, ¿puede comprar mi vaca? Mi hermana tiene hambre en casa», dijo, dirigiéndose al hombre con mayor porte que encontró. Un anciano de sombrero negro y levita polvorienta, montado en un caballo alazán. Se llamaba Ezequiel Montoya, y nadie ignoraba su fama de terrateniente implacable, aunque justo cuando el chico habló, un resplandor de ternura cruzó los ojos grises del viejo. El silencio se apoderó del pueblo. El cantinero interrumpió el pulso con la guitarra. Las muchachas en el balcón contuvieron el suspiro. Hasta los perros dejaron de ladrar. Ezequiel desmontó sin prisa, clavó su bastón en la tierra y, antes de decir palabra, posó la mano sobre la cabeza del muchacho. Palpó la fiebre que ardía bajo la piel sucia. Miró a la vaca, cuyo animal rezumaba un aliento rancio y lágrimas espumosas. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con voz cascada. «Tomás, señor». «¿Y tu hermana?» «Lucía. Tiene 4 años. No ha comido desde ayer». Las comisuras de Ezequiel temblaron. Recordó otra niña, la de su memoria, de cabello trenzado y risa desafiante, desaparecida hacía años sin dejar rastro. Tragó saliva y sacó una bolsa repleta de monedas de plata. Nadie supo de dónde había salido tanto dinero, pues el viejo nunca cargaba más que un par de monedas para el dominó en la cantina. Depositó la bolsa en las manos de Tomás con cuidado de no romper aquellas diminutas muñecas. «Me quedo con la vaca, muchacho, y con la historia que la acompaña». «No hace falta tanto, señor». «Lo que no hace falta es tu vergüenza», respondió Ezequiel, cubriendo los dedos del chico con los suyos. «Llévame con tu hermana». Las miradas curiosas se deshicieron en murmuraciones mientras se alejaban. Solo Jerónimo Salvatierra, capataz de los Montoya, se atrevió a seguirlos. Era un mulato alto, de fuerza descomunal y lealtad ciega al patrón. Custodiaba su rifle Winchester como quien custodia un secreto. El rancho donde vivían los niños se hallaba más allá del arroyo seco, en una casucha de barro a punto de desplomarse. Lucía yacía sobre un jergón, los labios violáceos, la barriga hinchada de inanición. Tomás se arrodilló a su lado, temblando. Ezequiel se arrodilló también, cosa que nadie había visto nunca, y posó 2 dedos en la garganta de la niña. Su pulso era débil, como un susurro que se apaga. El viejo volvió la mirada a Jerónimo. «Trae a la doctora Calderón, y dile a Carmela que prepare la habitación azul». Jerónimo galopó a la velocidad de quien sabe que la vida de un niño pende de un hilo. Entretanto, Ezequiel revolvió la casucha, halló restos de maíz duro, un jarro con agua turbia y una manta raída que olía a humedad. Buscó señales de los padres. Solo halló, colgando del clavo más alto, un viejo pañuelo bordado con iniciales femeninas. «RM». Sintió cómo el estómago se le encogía. «Tomás», dijo en voz baja, «¿dónde están tus padres?» El niño bajó la mirada. Se encogió de hombros, como quien se acostumbra a no esperar piedad. «Mamá murió con la tos hace 2 inviernos. Papá no volvió desde la primavera. Fue a trabajar para comprar medicinas, pero no regresó. Un viento seco se coló por las grietas, alzando polvo del suelo». Ezequiel cerró los ojos un instante. El pañuelo tembló como un recuerdo, y entonces comprendió por qué aquellas iniciales le desgarraban el pecho. Rosa Montoya. El nombre se le dibujó en la mente como un disparo de luz. Su única hija, la que había huido a los 18 años con un jornalero llamado Martín Herrera. Ezequiel la había desheredado, acusándola de traicionar la estirpe. Durante 10 años supuso que andaba lejos, quizá muerta, y jamás perdonó su propia terquedad. Ahora el destino le devolvía a los nietos que no sabía que existían, y lo hacía a través de una vaca moribunda. La doctora Calderón llegó al anochecer. Era pequeña, de lentes redondos y verbos filosos,
Diagnosticó desnutrición severa y fiebre tifoidea. Ordenó caldo, reposo y penicilina traída de la ciudad. Lucía deliraba, llamaba a su madre, gritaba que la vaca se caía al pozo. Tomás permanecía a su lado, estrujando la bolsa de monedas que aún no había soltado. A cada temblor de su hermana, el niño miraba la puerta con miedo, como esperando que el viento se la llevara. «Se va a poner bien, ¿verdad?», susurró, y sus pestañas se abrieron como alas, suplicantes. Ezequiel lo alzó en brazos, gesto inverosímil en aquel hombre tallado en piedra. «Haré que viva, así tenga que cambiar la ley del cielo». Fuera, Jerónimo vigilaba. Había escuchado rumores en el pueblo. Alguien ofrecía dinero por esa misma vaca flaca. Hombres vestidos de negro decían que preguntaban con insistencia por un animal enfermo capaz de contaminar todo un hato. En los corrales de los Montoya pastaban más de 600 reses. Una epidemia acabaría con su imperio. De pronto, la compra de la vaca se le antojó menos acto de caridad que instinto de supervivencia. Ezequiel ordenó incinerar al animal lejos de los pastizales. Jerónimo obedeció, pero cuando desató la cuerda para conducirla, la vaca se desplomó. Su lengua colgaba azulada. La piel supuraba llagas. A su alrededor zumbaban moscardones. Con repugnancia, el capataz examinó las ubres. Estaban hinchadas, repletas de un líquido grisáceo que apestaba. El ganadero comprendió que la bestia había sido condenada a morir desde hacía semanas. Al regresar para informar, el capataz detectó movimiento entre los matorrales. Dos siluetas a caballo, ocultas tras la bruma de polvo, espiaban la casa. Ezequiel escuchó la advertencia, y su voz retumbó como trueno. «Que nadie se acerque si precia la vida». La respuesta fue un silbido prolongado, y luego 3 disparos que impactaron la viga del pórtico, haciendo saltar astillas. Tomás corrió a cubrir a su hermana. La doctora contuvo un grito. Jerónimo devolvió fuego. Una sombra cayó de la montura, pero la otra se escabulló. Sobre la tierra quedó un sombrero agujereado y una tarjeta blanca. Un as de espadas torcido por el plomo. «Los hombres de Severo Durán», susurró Jerónimo, blandiendo el Winchester. «Igual que hace 15 años, patrón». Ezequiel apretó la mandíbula. Severo Durán, ganadero rival, había jurado arruinarlo cuando perdió la disputa por el agua del río. Desde entonces, robaba reses, incendiaba pasturas y esparcía plagas en el valle. Al parecer, sus métodos no habían cambiado. Ahora enviaba una vaca enferma como caballo de Troya y esbirros armados por si fallaban los microbios. La doctora alzó la voz. «Si continúan disparando, su nieta morirá de susto antes que de fiebre. Saquen esos balazos lejos de mi paciente». El término nieta vibró en el aire como campana recién forjada. Ezequiel no lo había pronunciado aún, pero el rumor crecía con la rapidez del fuego entre matorrales. El viejo tomó un pañuelo limpio y secó el sudor de Lucía mientras pensaba en Rosa, en la última discusión, en los insultos que nunca debieron cruzarse, en el portazo que retumbó como un disparo de despedida. «Perro viejo no aprende trucos», le había dicho ella. «Ni padre nuevo», respondió él. Ahora la niña gemía sueños rotos y aquel padre viejo buscaba reparar, con penicilina y ternura, la fractura del pasado. A la mañana siguiente, Carmela Montoya, sobrina de Ezequiel, hija del hermano difunto, llegó desde la hacienda con un carruaje repleto de víveres y sábanas limpias. Era alta, de mirada firme y corazón compasivo. Su atuendo sencillo contrastaba con el oro discreto de un camafeo heredado. Nada más ver la condición de los niños, se arrodilló a abrazarlos. Tomás, desconfiado, se aferró a la falda polvorienta de su vestido como un gatito asustado. Carmela le ofreció pan tierno. Él lo recibió con lágrimas silenciosas, incapaz de recordar cuándo había probado algo distinto a harapos y esperanza. Mientras tanto, Jerónimo cabalgaba hacia el pueblo para reclutar peones leales. La voz de Severo Durán corría por las cantinas. Ofrecía $50 por la cabeza de Ezequiel y cualquier cría infectada que aún respire. El capataz logró persuadir a media docena de hombres, prometiendo salario doble y patentando la amenaza. La próxima vaca infectada podría costarles el sustento a todos, porque si la fiebre láctea se desataba en los hatos, la carne perdería valor y la gente, comida.
La frontera vivía del ganado como un corazón late de la sangre. Cuando Jerónimo regresó con los hombres, traía un mensaje esculpido en plomo. Encontró en la puerta del almacén general otra bala clavada en la madera, y en ella colgaba una cuerda con un nudo corredizo. Era la forma que tenía Durán de anunciar una soga para el cuello. Ezequiel la tomó, la miró con desprecio y la arrojó al fuego del fogón. La fiebre de Lucía remitió, pero aún no estaba fuera de peligro. La doctora insistió en trasladarla a la hacienda, donde tendría agua limpia y leche fresca. Ezequiel dudó. Temía exponerla a la emboscada de Durán, cuyo ansia de venganza crecería al saberse burlado. Sin embargo, Carmela lo convenció. Una casa de adobe contra un ejército de microbios es como un paraguas en un huracán. Él cedió. El convoy partió al amanecer. 2 carretas avanzaban escoltadas por jinetes armados. Lucía dormía envuelta en mantas suaves. Tomás, montado a la derecha de Jerónimo, llevaba un sombrero prestado que le caía sobre los ojos. El niño creía viajar hacia un futuro desconocido pero luminoso. El capataz, en cambio, veía entre los espinos sombras que se movían de forma antinatural. Cada chirrido de las ruedas podía ser la señal de ataque. El camino atravesaba cañones serpenteantes. De pronto, un estampido retumbó desde los riscos. Una carreta se sacudió. La rueda había volado en pedazos. Un disparo certero de rifle largo. Los caballos relincharon, las mantas volaron, y Tomás se aferró a los estribos. Jerónimo gritó órdenes. Los hombres saltaron al cauce seco para cubrirse. Desde lo alto del barranco, 7 figuras negras asomaron fusiles. «Entreguen la niña y el muchacho», vociferó una voz áspera, «y díganle a Montoya que recoja sus huesos antes de cabalgar al infierno». La palabra prohibida ondeó sobre sus cabezas, pero en ese lugar sin ley parecía normal lanzarla al viento. Jerónimo respondió con plomo. Carmela se interpuso para proteger a Lucía, cuyo sueño febril la mantenía ausente del estruendo. Tomás, con los ojos desencajados, buscó la mano de su hermana y sintió otra mano, la de Carmela, que lo cubría. Los disparos se prolongaron hasta el mediodía. El sol subía, el polvo ardía en los pulmones. Caídos 3 hombres de Durán, los atacantes se replegaron. Pero antes dejaron un mensaje, escrito con pólvora sobre la roca, un haz de espadas trazado a balazos. Jerónimo escupió sangre y sonrió. Eso significa que les duele perder. Llegaron a la hacienda al caer la tarde, exhaustos pero vivos. Las torres blancas se erguían como centinelas ante el horizonte rojo. Un puñado de sirvientes corrió a recibir al patrón. Llevaban baldes de agua fresca, mantas limpias y una curiosidad tensa. Rumores de nietos perdidos circulaban más rápido que las balas. Ezequiel aguardaba en el pórtico, flanqueado por su perro viejo, Sultán, y por un silencio expectante. Cuando vio aparecer a Tomás con la camisa rota y sangre en la mejilla, sintió que el corazón, que él creía de piedra, latía con fuerza de potrillo. El niño saltó del caballo y corrió a sus brazos. Carmela bajó a Lucía con cuidado. La doctora, ya instalada en la hacienda, preparó la habitación azul. La noche se cubrió de estrellas que parecían pronunciar juramentos. Ezequiel llevó a Tomás al despacho. Sobre el escritorio reposaba el viejo retrato de Rosa. Cabello castaño, sonrisa bravísima. Lo colocó delante del niño. «¿Reconoces a esta mujer?» Tomás se quedó quieto. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza, sino perplejidad profunda. «Es mi mamá», dijo al fin. «Pero, ¿cómo la tiene usted?» Las palabras se clavaron en el cuerpo del anciano como dardos dulces y punzantes. Se volvió hacia la ventana porque no quería que el muchacho lo viera llorar a la luz de la lámpara. Cuando recuperó el aliento, se arrodilló, por segunda vez en menos de un día, y posó las manos en los hombros del niño. «Me llamo Ezequiel Montoya. Tu madre era mi hija». La revelación se estrelló en la mente de Tomás como un trueno silencioso. El niño recordó, de golpe, murmullos de su madre junto al fuego, historias de un abuelo poderoso, duro como roble, que había negado su existencia, historias que parecían cuentos para asustar la nostalgia. Ahora aquel abuelo estaba allí, tocándolo con manos temblorosas, susurrando perdón. «Lo sé», susurró Tomás. «Mamá decía que algún día comprendería por qué huyó. Pero ella murió.
Los hombros de Ezequiel se encorvaron como ramas vencidas por la nieve. Apretó al niño contra su pecho hasta que sintió su pequeño corazón latir contagiando vida a la oscuridad. Entonces se abrió la puerta. Carmela anunció que Lucía pedía agua. Ezequiel condujo a su nieto por el pasillo hasta el dormitorio. Allí, bajo una manta bordada con flores, la niña los miró con ojos de lago dormido. «Nos quedaremos aquí», dijo Ezequiel, «hasta que puedas correr por los jardines. Lo juro». Pero la paz era un espejismo. Jerónimo irrumpió con las botas llenas de polvo. «Patrón, quemaron el establo viejo. Hallamos el as de espadas clavado en la puerta. Y raptaron a 2 terneras preñadas». Ezequiel apretó los labios. La sed de Durán no se saciaba. Sabía que la guerra por la tierra y el agua costaría más sangre. Sin embargo, ahora no era solo su hacienda en juego, sino la vida de los 2 hijos de Rosa. 2 vidas que tal vez eran la última oportunidad de redención. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba los postigos, el anciano veló el sueño de los niños. Sobre la mesa encendió 3 velas, una por la madre ausente, otra por Lucía y otra por Tomás. Rezó sin saber a quién, quizá a la propia tierra, para que el amanecer les concediera un día más de aliento. Afuera, los peones montaban guardia. Los caballos resoplaban nerviosos. El olor a madera quemada llegaba desde el establo en ruinas, mezclado con la fragancia del jazmín que Rosa había plantado cuando era niña. Un gallo cantó al alba. Lucía abrió los ojos y sonrió, débil pero luminosa, como si hubiera regresado de un lugar oscuro. Tomás dormía en una silla, la cabeza apoyada en la cama. Ezequiel le acarició el cabello y comprendió que, aun si al mediodía los hombres de Durán rodeaban la hacienda con dinamita, pelearía hasta morir. Porque en esa pequeña respiración de la niña estaba el perdón que él buscaba desde hacía 20 años. Sin embargo, el peligro ya se acercaba. Al otro lado del valle, Durán recibía a sus hombres heridos y contaba municiones. Su plan había fracasado, pero no abandonaría el objetivo: arruinar al viejo Montoya. Y sabía cómo. Había descubierto un secreto que podría voltearlo todo. La fiebre tifoidea no venía de aquella vaca, sino de un pozo contaminado situado dentro de la propia hacienda Montoya. Con una sola botella de veneno, podía convertir el agua en un arma. Solo necesitaba a alguien que supiera moverse entre las habitaciones blancas sin levantar sospecha. Su mirada se posó sobre una figura flaca, atada a una estaca. Martín Herrera, el esposo de Rosa, padre de los niños, dado por muerto. Abatido y feroz, Martín alzó los ojos cuando Durán se acercó. «Aún amas a tus hijos, ¿verdad?», preguntó el ganadero rival. Martín no respondió, pero su silencio era un rugido. Durán sonrió, sacó un cuchillo y cortó sus ligaduras. «Entonces ve y sálvalos. Lleva esto». Le entregó un frasco opaco, «y viértelo en el pozo de Montoya. Cuando el viejo beba, toda su gloria se pudrirá, y tus hijos serán libres». Martín apretó el frasco con dedos ensangrentados. El sol naciente pintó su rostro de un rojo incierto. Sabía que el veneno mataría a Ezequiel y posiblemente a cualquiera que bebiera agua después, tal vez también a sus propios hijos, pero Durán había jurado degollarlos si él desobedecía. Entre la soga y la daga, eligió la desesperación. Montó un caballo prestado y cabalgó hacia el rancho que un día rodó su destino. A media mañana, los guardias vieron acercarse a un jinete tambaleante. Jerónimo levantó el rifle. Carmela gritó alerta. Tomás, jugando con piedras cerca del corral, reconoció la silueta al instante. «¡Papá!», chilló, corriendo. Martín desmontó antes de que las balas volaran. Se dejó caer de rodillas, abrió los brazos y su cuerpo tembló entre sollozos. Jerónimo tardó en bajar el arma. Carmela contuvo a los peones. Entonces Ezequiel salió al patio, la barba temblándole de ira y sorpresa. Padre y suegro se miraron como 2 ríos que chocan tras años de sequía. Martín, con los ojos encendidos de amor y horror, extendió el frasco, oculto en la manga. Bastaba un paso para arrojarlo al pozo, pero Tomás llegó antes. Se abrazó a su cintura y lloró con un alivio doloroso. El frasco tintineó. Casi se le escapó. Martín apretó las mandíbulas. Un error, y mataría a su propio hijo. En su mirada brotó la duda. Ezequiel avanzó,
despacio, como si temiera ahuyentarlo. Carmela se interpuso, protegiendo a Tomás. Jerónimo apuntó a la mano que empuñaba el frasco. El viento trajo un murmullo turbio desde las colinas. Martín se incorporó, tembloroso, y entregó el frasco a Ezequiel. Sus labios sangraban cuando susurró: «Es veneno. Durán quiere matarlos». Ezequiel tomó el frasco. Lo olió. El pestilente aroma de azufre y muerte despejó cualquier duda. Miró a Martín, magullado, pero vivo. Entonces comprendió que la guerra no era solo entre ganaderos, era el resultado de sus propios pecados. Había rechazado a su hija, había provocado la huida de Martín y el exilio de su propia sangre. Durán solo aprovechó la fisura. Los peones rodearon a Martín, aún de rodillas. Tomás abrazó a su padre con fuerza desesperada. Lucía, desde la ventana, sonrió al verlo, antes de volver a dormir. Ezequiel levantó la vista hacia las colinas. Sabía que allí, escondidos, los hombres de Durán observaban, esperando la señal de la traición. El anciano alzó el frasco al sol y lo quebró contra la piedra. El líquido venenoso se evaporó, liberando un hedor agrio que hizo toser a todos. Acto seguido, extendió la mano a Martín. «Levántate, hijo», dijo, por primera vez usando esa palabra. La sangre no se lava con veneno, sino con coraje. Los ojos de Martín se llenaron de lágrimas. Jerónimo bajó el rifle. Carmela respiró hondo. El momento parecía una tregua, pero apenas empezaba la tormenta. Una tromba de arena ascendía por el valle. Era Durán y su cuadrilla, galopando con furia tras ver fracasar su plan. Desde la distancia, sus gritos parecían el aullido de un lobo herido. Ezequiel llamó a sus hombres y sacó del establo los caballos de guerra que no montaba desde juventud. Se ajustó la vieja cartuchera, cargó la escopeta de doble cañón y besó la frente de Lucía dormida. A Tomás le entregó la medalla de San Miguel que pendía de su cuello. Después se volvió hacia Martín. «Pelearemos juntos, y tal vez muramos, pero si ganamos, esta tierra será de tus hijos». Martín asintió. Tomó a Tomás de la mano, lo llevó con Carmela y le susurró algo al oído. El niño, serio, asintió. Corrió a la habitación de su hermana, tomó su mano frágil y juró que volvería antes de que despertara. Los jinetes de Durán cruzaron el portón con un estruendo de pezuñas y polvo. Ezequiel, Jerónimo y media docena de vaqueros los esperaban frente al corral, formados como una muralla de carne y acero. Martín se situó al flanco, revólver en mano. El sol en lo alto convertía las sombras en manchas violentas. Durán frenó su caballo, escupió al suelo y alzó la voz. «Viejo Montoya, entrégame la hacienda y a los críos infectados, o te vaciaré hasta la última gota de sangre». El anciano se adelantó un paso. Su figura parecía pequeña comparada con las monturas enemigas, pero su mirada contenía siglos de tempestad. «Quien derrame sangre inocente hoy», proclamó, «beberá cenizas mañana». Durán soltó una carcajada. Señaló a Martín. «Tu yerno trabaja para mí. Pregúntale qué trae en el bolsillo». Martín alzó el revólver y apuntó a la frente del ganadero. Su voz retumbó. «Traigo plomo, Severo, para pagar tus cadenas». Los hombres de Durán se inquietaron. El jefe alzó la mano y antes de dar la orden de fuego, escuchó un rugido detrás. Del interior de la hacienda salían más vaqueros leales a Montoya, y con ellos las campanas de la capilla repicaban como trompetas de guerra. El choque era inevitable. El primer disparo vino del cielo. Una paloma, asustada, batió alas y derribó el sombrero de Durán. La cortesía de la pólvora se rompió. El aire se llenó de estruendos y humo. Jerónimo arremetió contra el flanco izquierdo. Ezequiel disparó a quemarropa contra el pistolero más próximo. Martín, con precisión mortal, derribó a 2 hombres antes de que pudieran recargar. Tomás, refugiado tras la puerta, observaba con el corazón en la garganta. Vio a su padre caer de rodillas cuando una bala le rozó el hombro. Vio a Durán apuntar a su abuelo, que se tambaleaba con la escopeta vacía. Vio la figura de Carmela correr entre los disparos para auxiliar a Martín. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia familiar. Corrió hacia el viejo corral, donde yacía un lazo colgado de un poste. El niño recordó las lecciones de su padre sobre atrapar terneras. Su pequeña forma se escabulló entre troncos y balas,
Alcanzó el costado del caballo de Durán y antes de que nadie lo notara, lanzó el lazo. El círculo cayó justo sobre la mano que empuñaba el revólver. El caballo se encabritó. Durán perdió equilibrio y Tomás tiró con todas sus fuerzas. El arma se deslizó por el polvo hasta chocar con las botas de Ezequiel. El viejo, con las manos temblorosas, recogió la pistola y apuntó a Durán, que se incorporaba cubierto de polvo y rabia. Pero antes de apretar el gatillo, escuchó un suspiro detrás. Lucía, de pie en el umbral, lo miraba con ojos febriles, sosteniendo la medalla de San Miguel. «Abuelo», susurró, «tenemos hambre, no odio». La bala que Ezequiel pensaba disparar se convirtió en una lágrima que resbaló por su mejilla curtida. Bajó el arma. Durán, desarmado, miró alrededor. Sus hombres yacían rendidos o dispersos. Jamás había previsto la osadía de un muchacho ni el temblor misericordioso de una niña. El silencio se instaló sobre la hacienda. El polvo se asentó, revelando cadáveres de caballos y hombres, pero también supervivientes que respiraban como si hubieran nacido de nuevo. Ezequiel avanzó, tomó a Durán por la chaqueta y lo obligó a arrodillarse ante Lucía. «Pide perdón a esta pequeña», mandó. Durán, orgulloso como una meseta, no habló. Su pecho subía y bajaba con furia. Ezequiel apretó la culata contra su cráneo. El ganadero agachó la cabeza y pronunció, entre dientes, una disculpa que apenas se oyó. Pero la niña, exhausta, sonrió, y esa sonrisa marcó el principio de una tregua que nadie hubiera creído posible. Las fogatas se encendieron para quemar los cuerpos, los heridos fueron atendidos, y la tarde se vistió de un naranja pálido que no hedía a odio. Tomás, cubierto de polvo, fue al pozo a beber agua limpia, mientras Carmela le cantaba una copla al viento para calmar el temblor de sus manos. Martín, vendado, observó a sus hijos y supo que la vida le regalaba una segunda oportunidad. Ezequiel Montoya entró en la capilla improvisada y se arrodilló ante el crucifijo carcomido. Allí, en susurros, prometió que nunca más el orgullo separaría a su sangre. Durán sería expulsado del valle al alba. Sus hombres tendrían que elegir entre quedarse como jornaleros o seguir a un amo derrotado. Nada de tribunales, solo la justicia simple del oeste. Vete y no regreses, o enfrenta el plomo que dejaste sembrado. Cuando la noche cayó, Tomás y Lucía dormían en la habitación azul, respirando al ritmo de un futuro que apenas intuían. Martín sentó guardia en la puerta, agradecido y vigilante. Carmela, en la sala, escribía en un cuaderno los nombres de los caídos para que sus familias supieran que no murieron en vano. Jerónimo, fumando en el pórtico, afinaba la guitarra. Mañana habría que enterrar a los muertos y sembrar maíz sobre la tierra roja. En el despacho, Ezequiel contemplaba el retrato de Rosa. Acarició el cristal como si quisiera traspasar el tiempo. Sobre la mesa había un papel en blanco que llevaba tiempo temiendo escribir. Su testamento. Pero esta vez no dictaría cláusulas crueles. Esta vez dispondría que cada res, cada hectárea, cada gota de agua perteneciera a Tomás y Lucía, con Martín y Carmela como tutores. Sin embargo, la tinta aún no rozaba el papel, porque sabía que antes de sellar ese destino debía buscar el cuerpo de su hija, hallarlo, si es que yacía en alguna tumba sin nombre, y rendirle un duelo digno. Cerró los ojos, y en la penumbra oyó la voz de Rosa. «Padre, déjalos crecer libres». Entonces comprendió que la verdadera herencia era la reconciliación, y para que aquella semilla germinara, aún habría que enfrentar la sombra de Durán, las mentiras que él sembró y el misterio de qué ocurrió verdaderamente la noche en que Rosa murió. El canto lejano de un gallo anunció un nuevo día. El sol borró los rastros de sangre con pinceladas doradas sobre la tierra. Los buitres rondaban en círculos para llevarse los últimos restos de rencor. Así termina la parte 1, con un abuelo perdonado a medias, un padre resucitado por amor, un rival derrotado pero no extinguido, y dos niños que, sin saberlo, sostienen la llave de una verdad aún oculta. Porque bajo la tierra reseca late un secreto que puede romper de nuevo la paz conquistada a balazos. El amanecer que siguió a la batalla se antojó más sereno de lo que merecía aquel valle empapado de pólvora. Colibríes picoteaban las flores del jardín de la hacienda Montoya como si el estruendo de la víspera hubiese sido apenas un mal sueño.
pero los hombres cavaban tumbas detrás del establo. Los peones reparaban cercas chamuscadas y en la cocina grande, Carmela preparaba caldo fuerte para los heridos. Tomás ayudaba a Jerónimo a fijar un nuevo travesaño en el portón. Clavó el martillo con más fiereza de la que reclamaba la madera. Con cada golpe intentaba expulsar el recuerdo de haber lazado al mismísimo Severo Durán. Cuando detuvo el brazo, vio su reflejo en la superficie pulida del metal. Un niño aún, con 6 años apenas, pero la mirada le brillaba como si hubiera envejecido una década. Lucía permanecía convaleciente en la habitación azul, recostada sobre almohadones suaves. El color había regresado a sus mejillas, y ese era el alivio que todos necesitaban para sostener la frágil sensación de triunfo. Sin embargo, al júbilo lo perforaba una certeza. Severo Durán no abandonaría el valle con la humillación tatuada en la frente. Volvería a reclamar su orgullo, como el coyote vuelve a un corral cuando huele sangre vieja. Aquella mañana, mientras los sepultureros apisonaban la tierra sobre los caídos, Ezequiel convocó a Martín y a Carmela en el despacho. Extendió sobre el escritorio un mapa amarillento de la región y apoyó sobre él un relicario de plata que había encontrado en el bolsillo interior de la chaqueta de Durán. En la tapa, desgastada por los años, brillaban 2 iniciales: R.M. Lo llevaba entre sus cosas, explicó el anciano. Pertenece a Rosa. Yo mismo se lo regalé el día que cumplió 16 años. Martín palideció. Con dedos trémulos abrió el relicario. Dentro había un mechón de cabello castaño trenzado y un fragmento de fotografía rasgada. Era la mitad superior de un rostro femenino, el ojo izquierdo de Rosa, y al fondo, la fachada desmoronada de una vieja misión abandonada en la falda de la Sierra de las Agonías. «Esa misión está a 2 jornadas», murmuró Carmela. «Durán la compró hace años para esconder reses robadas». El silencio se espesó. Si Durán cargaba consigo el relicario, podía significar 2 cosas: que mantenía a Rosa cautiva, o que había estado presente cuando murió. Cualquiera de las 2 alimentaba un torbellino de culpa y furia dentro de Ezequiel. «Iremos esta misma noche», determinó el viejo. «Martín, Jerónimo y yo. Carmela, tú te quedarás al mando». «Yo también quiero ir», irrumpió Tomás, que escuchaba detrás de la puerta. Ezequiel se acercó y se arrodilló frente a él. «Necesito que cuides de tu hermana. Si no vuelvo, serás la voz de los Montoya y Herrera». El niño tragó saliva. Miró a su padre buscando aprobación. Martín asintió con ojos nublados, y Tomás aceptó el encargo con la seriedad de un alguacil. Aquella tarde, antes de partir, Ezequiel llevó a Lucía una flor de jazmín recién cortada. Ella la olió, sonrió y susurró. Mamá decía que el jazmín perfuma la oscuridad. El anciano sintió un pinchazo en el pecho. Besó la frente de la niña y prometió regresar con algo que le hiciera compañía a la flor. Lucía no comprendió, pero cerró los párpados confiada, y esa confianza era peso y ala a la vez. A la hora en que el sol se desangraba tras la cordillera, 3 jinetes partieron hacia el norte. Ezequiel, erguido pese al dolor en sus articulaciones. Martín, vendado pero firme, y Jerónimo, vigilante como un lince nocturno. Cargaban agua, provisiones frugales y balas de sobra. Ninguno habló durante las primeras millas. Bastaba el retumbar acompasado de los cascos para conjurar recuerdos que no querían pronunciar. Mientras tanto, en la hacienda, Carmela organizaba turnos de guardia y distribuyó rifles entre los peones. Colocó a Tomás como su ayudante personal. Debía llevar recados, revisar depósitos de agua y cada 2 horas asegurarse de que Lucía continuara estable. El niño aceptó el papel con disciplina sorprendente. Sin embargo, cuando Carmela se alejó, él corrió al granero, abrió un viejo arcón y sacó un pequeño revólver de chispa que, según las leyendas de la casa, había pertenecido a un tío bisabuelo en la guerra contra el Imperio francés. Lo cargó con pólvora fresca, escondió el arma bajo la camisa y se prometió no fallar si la oscuridad volvía a asediar su hogar. La primera noche de viaje encontró a Ezequiel y los suyos en un cañón estrecho, donde el viento ululaba como alma en penitencia. Encendieron una fogata mínima y compartieron carne seca. Martín llevó la cantimplora a los labios de su suegro. Ezequiel la apartó con un gesto terco. «No necesitas cuidarme», gruñó.
Sí lo necesito, respondió Martín, porque Rosa me enseñó a tozudear como usted, pero también a amar pese a todo. El anciano guardó silencio. Durante años alimentó el rencor contra aquel yerno que le robó a su hija. Ahora, sentado bajo el mismo firmamento, veía la fiereza del muchacho transformada en lealtad sin fisuras. Al fin susurró: «Si ella sigue viva, nunca me perdonará». «La sangre ya lo ha perdonado», replicó Martín, mirando el ascuario. «Falta que se perdone usted mismo». El diálogo se esfumó entre chasquidos de leña. Más tarde, Jerónimo comentó que había huellas frescas de herraduras siguiendo la misma ruta. Podían ser rastreadores de Durán o bandidos atraídos por el botín de un Montoya. De cualquier modo, convenía apagar la fogata antes de medianoche. Así lo hicieron, y durmieron con el rifle entre los brazos. Al alba, reanudaron la marcha y cruzaron el paso del Silbido, un desfiladero tan estrecho que los caballos rozaban las paredes rocosas con los estribos. Al salir al otro lado, vieron la misión abandonada, torres vencidas, muros despellejados por el salitre y una campana resquebrajada colgando de una viga rota. Parecía un santuario para fantasmas. Sin embargo, había señales de vida reciente, huellas de pezuñas, yesca fresca, un improvisado corral de estacas. Jerónimo desmontó, se agachó y olfateó la tierra. Luego murmuró: 3 caballos, uno cojo. Estuvieron aquí anoche mismo. Se adentraron a pie. El aire olía a rancio y humedad estancada. Cruzaron el claustro principal, donde antaño frailes enseñaban latín a huérfanos, y encontraron, tras la sacristía, una puerta reforzada con candado. De su interior provenía un susurro, no palabras, sino la respiración temblorosa de alguien vivo. Martín levantó la culata de su revólver y golpeó el candado hasta romperlo. Empujó la puerta y el haz de luz penetró en la celda. Sobre un catre de paja, sentada con los brazos amarrados a la pared, estaba Rosa Montoya. El cabello le caía en marañas, el rostro mostraba laceraciones cicatrizadas, pero sus ojos conservaban la llama desafiante que Ezequiel reconoció al instante. Ella parpadeó, sin creer lo que veía. «¿Padre?» El anciano dio un paso, tropezó, estuvo a punto de caer. Jerónimo lo sostuvo. Martín cortó las sogas con manos que temblaban, mezclando risa y llanto. Rosa abrazó primero a su marido, luego a Jerónimo, y por último se volvió hacia Ezequiel. Hubo un segundo de duda, años de orgullo enfrentados a un latido, y entonces se lanzaron a fundirse en un abrazo que lamía culpas y heridas con la fuerza de un río torrencial. «¿Creíste que estaba muerta?», susurró ella. «Lo quise creer, porque era más fácil que admitir mi error», respondió él, con la voz rota. Jerónimo abrió la ventana alta para que entrara aire limpio. A la luz, se hizo evidente que Rosa sufría desnutrición y fiebre. Contó su historia mientras bebía agua a sorbos. Severo Durán la había hecho raptar tiempo atrás para obligar a Martín a venderle tierras de riego. Luego, al fracasar la extorsión, la mantuvo prisionera confiando en que Ezequiel no se arriesgaría a rescatar a una hija indigna. Pero cuando supo que los niños habían enfermado, Durán planeó usarlos como arma final. «Pensé acabar conmigo», murmuró Rosa, pero cada noche oía el canto del gallo allá afuera y pensaba: si Tomás o Lucía lo oyen también, sabrán que su madre sigue bajo el mismo cielo. Y me aferré a ese sonido. Martín inclinó la cabeza, derrotado por la culpa de no haberla encontrado antes. Ezequiel interrumpió el silencio. «Nos iremos en cuanto Rosa pueda cabalgar. Y Durán pagará, te lo juro». Jerónimo se asomó al patio. «Patrón, no tenemos tiempo. 3 jinetes se acercan por el norte. Están demasiado tranquilos para ser amigos». Rosa se puso en pie. Tambaleó, pero su mirada ardió. «Traen perros», dijo. «Husmean a la presa enferma. Si nos atrapan, nos colgarán en ese campanario». La huida comenzó sin resuello. Salieron por la puerta trasera de la misión y treparon la lomita trasera hasta un sendero de rebeldes. Rosa viajó en la montura de Martín. Ezequiel y Jerónimo flanqueaban. A mitad del ascenso, el ladrido de los perros se tornó un aullido cercano. Un disparo partió la quietud. La bala raspó la roca a la izquierda del anciano. Jerónimo lanzó un grito y, tirando de las riendas,
Guió a los caballos hacia una arboleda de mezquites, donde se escabulleron intrincados entre espinos que raspaban la piel. Los perros quedaron rezagados. Los jinetes enemigos no se atrevieron a internarse en aquella maraña, pero uno de ellos, desde la distancia, prendió fuego a los arbustos secos. En segundos, la ladera se convirtió en antorcha. «¡A la quebrada!», clamó Martín. Bajaron por una pendiente abrupta hasta un arroyo casi seco. El humo los cubrió, pero una brasa alcanzó la cola del caballo de Rosa, que relinchó y la tiró al suelo. Jerónimo se lanzó a socorrerla. Ezequiel disparó hacia las sombras que emergían entre el fuego. La bala tumbó a un enemigo, pero otro apareció tras él, alzando la escopeta. «¡Padre!», gritó Rosa. El anciano giró, listo para recibir el disparo, cuando un escopetazo tronó a su espalda. Era Martín, que había conseguido recargar a tiempo. El agresor cayó inerte. El eco retumbó en las paredes del cañón como un tambor ominoso. «Sigamos antes de que lleguen más», urgió Jerónimo. Montaron a Rosa en el caballo de recambio y galoparon por el lecho del arroyo hasta perder de vista el humo. Cuando por fin hicieron alto, la tarde se había desgajado en nubes moradas. No había agua limpia ni vendajes. Improvisaron un campamento y curaron la pierna herida de Rosa con mezcal y trapos. Ella soportó el ardor sin gemir. En la hacienda, Carmela percibió el olor a humo en el horizonte y encendió las alarmas. Organizó un patrullaje doble y mandó a Tomás a dormir, pero el niño se escurrió entre sombras hasta el mirador del granero. Desde allí vio, a la distancia, columnas de humo ondulando como serpientes negras hacia el norte. Su pecho se llenó de presagios. «Lucía, despierta», lo llamó con voz tenue. Tomás acudió. Ella pidió agua y tomó su mano. «He soñado con mamá», susurró. «Dice que ya viene». Tomás sintió que el estómago se le encogía como un puño. Se acostó junto a ella y le cantó una rorró que recordaba a medias. El viento mecía las cortinas y traía consigo un hedor áspero, casi imperceptible, que se introdujo en las cisternas del patio. Nadie notó la sombra que se deslizaba dentro de la propiedad. Uno de los peones de Durán, que se había hecho pasar por jornalero rendido. Llevaba un saco de cuero donde guardaba frascos de líquido oscuro. Su misión era contaminar los pozos y el aljibe. Esa misma noche, Carmela revisaba el inventario de balas cuando escuchó pasos furtivos detrás de la carbonera. Tomó un farol y un cuchillo de cocina. Al iluminar, vio la figura agachada vertiendo algo en el agua. Sin mediar palabra, lo encaró. Él desenfundó un puñal y la empujó. El farol voló, se extinguió y la penumbra los cubrió. Tomás, que seguía despierto, oyó el golpe y corrió al patio, revólver en mano. Vio a Carmela forcejeando con el intruso. Recordó la lección de su padre. Respira, apunta, aprieta. No hay segundo disparo para un arma vieja. Cerró un ojo, tomó aire y disparó al cielo. El estampido retumbó como trueno y alertó a los guardias, que acudieron y redujeron al saboteador antes de que dañara el agua. Tomás temblaba pero no soltó el arma. Carmela lo abrazó, orgullosa y trémula. El niño había salvado la hacienda una vez más. El peón confesó que Durán se reagrupaba en San Caridad, un pueblo fantasma al pie de la sierra. Planeaba atacar al alba con 15 hombres y dinamita. Carmela envió mensajeros a caballo para avisar a Ezequiel. Encendieron fogatas sobre la colina como señal, pero el humo nocturno quizás nunca llegaría a los ojos del viejo. Mientras tanto, en un claro del bosque, Rosa recobraba fuerzas. Rodeados por árboles, el grupo decidió no seguir hasta la hacienda, sino tomar un atajo por la garganta del diablo, un paso estrecho pero rápido, antes de que Durán les cerrara el cerco. Avanzaron sin descanso, y al trasponer un meandro, vieron la luna reflejada en un estanque mendaz. Jerónimo se acercó a beber y notó el sabor amargo del agua. Escupió. «Están envenenando las fuentes. Tienen prisa por convertir la tierra en sótano». Rosa contempló la superficie aceitosa y murmuró: «Secar la esperanza es su modo de gobernar». Ese eco de desesperanza activó la determinación de Ezequiel. Allí mismo ideó un plan. Atacarían primero, antes del amanecer, sorprendiendo a Durán en San Caridad. Si lograban capturar al rival y presentarlo vivo en la plaza de Santa Esperanza, los capataces indecisos se volverían contra él.
y la guerra terminaría sin más derramamiento de sangre. Martín dudaba. Buscar un duelo frontal en plena noche era arriesgado, y Rosa aún no sanaba. Pero Jerónimo estaba de acuerdo. El miedo no se cura con rezos, patrón, se cura arrancándolo de raíz. Rosa apoyó la ofensiva. Quería acabar con la pesadilla que la había encadenado tantos años. Horas antes del alba, llegaron a las ruinas de San Caridad. Calles desiertas, postes sin luz, una iglesia de fachada agrietada por los temblores de antaño. Sin embargo, en el salón derruido ardía una lámpara. Vieron caballos amarrados y hombres dormitando con fusiles apoyados en las sillas. Durán, pensaron, estaría en la oficina del sheriff, único edificio con puertas enteras. Jerónimo rodeó la manzana con sigilo. Ezequiel, acompañado de Martín, se acercó a la oficina. Forzaron la cerradura y entraron. Dentro encontraron mapas, barriles de pólvora y sobre la mesa un documento. Título de venta de la Hacienda Montoya, firmado con una rúbrica falsa. Durán planeaba ocupar la propiedad y legalizar la usurpación con coimas en la capital. «No bastaba matarme», susurró Ezequiel. «Quería robar mi nombre». En ese instante se oyó un clic detrás. Uno de los hombres de Durán apuntaba su escopeta. Antes de que disparara, una sombra veloz se lanzó sobre él. Rosa, que había seguido a su padre a escondidas, golpeó al pistolero con la culata de un revólver descargado. El disparo salió desviado, rompió una lámpara y provocó que el fuego lamiera un estante de pólvora. El olor a azufre inundó la habitación. «¡Salgan!», gritó Martín. Corrieron fuera justo cuando la oficina voló por los aires. El estruendo sacudió el pueblo. Los hombres de Durán despertaron aturdidos y salieron tropezando, algunos ardiendo, otros disparando al aire sin saber a dónde. Jerónimo, desde el otro lado de la calle, aprovechó la confusión para atinar con su rifle. La balacera iluminó la madrugada. Durán emergió del salón cubierto de polvo, los ojos enrojecidos por la furia. «¡Malditos!», aulló. «No dejaré vivo a ninguno». Se subió al caballo y galopó hacia la salida norte, decidido a rodear el pueblo y huir hacia la frontera. Ezequiel lo vio y espoleó a su alazán. Martín y Rosa lo siguieron. Jerónimo se quedó para contener a los lugartenientes. El duelo final se trasladó a la llanura abierta. La luna se ocultaba y el horizonte comenzaba a enrojecer. El polvo levantado por los caballos formaba nubes que tragaban los gritos. Ezequiel alcanzó a Durán junto a la Quebrada de las Ánimas, un tajo profundo en la tierra donde el río se hundía y reaparecía kilómetros más abajo. Ambos desmontaron casi a la vez. Los caballos huyeron espantados. Ezequiel apuntó primero, pero Durán rodó por el suelo, tomó una piedra y la lanzó. El disparo se perdió. El viejo avanzó, recargó, sostuvo el rifle con manos firmes y dijo: «Entrega el arma y vete. No habrá segunda piedad». Durán sonrió con los dientes ennegrecidos. Ese no es el estilo de los Montoya. Sacó un cartucho de dinamita con la mecha encendida. Martín y Rosa llegaron entonces. Vieron la escena con horror. Martín gritó que se detuviera. Durán arrojó la dinamita al suelo entre él y Ezequiel. La mecha chisporroteó a centímetros de la pólvora. Antes de que explotara, Ezequiel se abalanzó hacia adelante, tomó el cartucho y, con reflejos increíbles para su edad, lo lanzó a la quebrada. Una luz blanca estalló en el abismo y el eco rugió como 100 tambores. El fogonazo cegó a Durán. Cuando recobró la vista, vio a Ezequiel apuntándolo a quemarropa. Levantó las manos, pero algo en su mirada seguía brillando con odio. Rosa se interpuso. «¡Basta!», ordenó. «Esta guerra termina aquí». Ezequiel bajó el rifle un palmo. Durán aprovechó para lanzarse sobre él. Hubo un forcejeo breve. El arma cayó. Durán extrajo un cuchillo y hundió la hoja en el costado del viejo. Rosa gritó. Martín disparó su revólver, pero Durán se movió y la bala le atravesó el hombro. Rosa, enfurecida, tomó el rifle caído y golpeó a Durán en la sien. El hombre trastabilló hacia atrás y resbaló en el borde de la quebrada. Trató de aferrarse a una raíz, pero ésta se rompió. Su cuerpo cayó al vacío, perdiéndose en la penumbra del lecho rocoso. El silencio que siguió fue desgarrador. Solo el viento soplaba sobre la boca del precipicio, como si murmurara un requiem. Rosa se arrodilló junto a su padre. La herida sangraba con abundancia,
pero la hoja no había tocado órganos vitales. Martín rasgó su camisa para improvisar un vendaje. Ezequiel apretó los dientes y dijo: «No quiero morir, hasta ver a mis nietos correr libres». Rosa lo abrazó, llorando. Martín hizo un torniquete y ayudó al anciano a montar de nuevo. Jerónimo apareció galopando. Había dispersado al resto de la cuadrilla. Vio la sangre y palideció. «Tenemos que llegar a Santa Esperanza antes del ocaso». Se turnaron para sostener al anciano en la silla. El camino de vuelta fue un borrón de fatiga y esperanza. Al atardecer divisaron la hacienda. Las fogatas encendidas servían de faro. Carmela y Tomás aguardaban en la entrada. Cuando los vieron, corrieron entre lágrimas. Tomás dejó escapar un grito de júbilo al reconocer a su madre, desgreñada y flaca, pero viva. Lucía, sostenida por Carmela, salió tambaleante, y al ver a Rosa, pronunció su nombre entre sollozos. Hubo un abrazo múltiple, un remolino de brazos, mientras los peones vitoreaban. La doctora Calderón atendió a Ezequiel. Extrañamente, la herida no resultó tan grave. La piel se niega a morir cuando el corazón descubre un nuevo motivo, diagnosticó, limpiándole la sangre. Esa noche se celebró un fogón inmenso detrás del granero. Se asó carne, se entonaron corridos antiguos y se brindó con mezcal. Rosa, sentada entre sus hijos, observó a su padre tocarle el hombro a Martín con respeto legítimo, ya sin rencor. Antes de medianoche, Carmela pidió silencio. Se subió a un cajón y anunció lo que todos esperaban. Con la caída de Durán, los Montoya declaran libre el paso del río para todo ranchero honrado. No habrá más guerras por el agua. Los peones estallaron en aplausos. Jerónimo afinó su guitarra y comenzó una tonada suave. Tomás la acompañó golpeando una lata vacía, feliz como nunca. Ezequiel, vendado, se levantó con esfuerzo. Se apoyó en Rosa y alzó un pergamino sellado. «Este es mi testamento nuevo. No habla de herencias en oro ni caballerizas, sino de perdón. La hacienda pertenece a Rosa y a Martín, y a sus hijos después de ellos. Yo me retiro a cultivar jazmines». La voz se le quebró. Rosa lo abrazó. Él le besó la frente como hacía cuando ella era niña. Luego giró hacia Tomás y Lucía. «Perdonen a este viejo terco. Les fallé cuando más me necesitaban». Tomás lo miró con la gravedad de un sabio. «Si no fuera por usted, ya no tendríamos casa, ni vaca flaca», respondió, arrancando risas. Lucía extendió la flor de jazmín ya marchita y entregó al abuelo la medalla de San Miguel. «Ahora es tuya», dijo, «para que te cuide cuando plantes más flores». El anciano recibió ambos regalos con lágrimas frescas. El fuego crepitó. Las brasas subieron chispas que dibujaban constelaciones fugaces en el aire. Sobre ellas, Jerónimo cantó un verso que todos corearon. «Cuando el odio se traga el polvo, nace en la tierra un brote nuevo. Que la sangre que hoy perdonamos sea semilla de un sueño entero». La noche avanzó entre música, risas y historias. El cuerpo de Severo Durán yacía en lo hondo de la quebrada, devuelto al polvo, mientras la hacienda Montoya amanecía, por fin, sin cercas de rencor. Meses después, el valle floreció. Los canales de riego irrigaban los maizales de pequeños campesinos. La hacienda se transformó en un centro donde se enseñaban oficios y se compartían semillas. Rosa dirigía las faenas. Martín negociaba ganado con pueblos vecinos. Carmela abría un aula para alfabetizar niños, y Jerónimo enseñaba guitarra a los vaqueros jóvenes. Tomás cumplió 7 años armado de cuadernos y sueños. Lucía ya corría sin fatiga, con trenzas nuevas y una risa que parecía campana al viento. A cada visitante señalaba el viejo corral, donde hoy descansaba una vaca gorda y lustrosa, nieta de aquella vaca flaca que cambió su destino. «Esa», decía con orgullo, «es la prueba de que hasta lo enfermo puede dar vida, si alguien se atreve a pagar el precio del amor». Ezequiel, sentado bajo la sombra del gran jazminero, que ahora perfumaba la oscuridad y la luz por igual, escuchaba esas palabras con los ojos húmedos y la sonrisa plena. La medalla santa colgaba de su cuello, y cuando el viento la hacía tintinear, él recordaba el instante en que, enfrentado al abismo, eligió la misericordia por encima del plomo. Así, el Valle de Santa Esperanza dejó de ser campo de batalla para volverse promesa de cosecha.
y cada vez que un extraño cruzaba el portón buscando trabajo o pan, los niños salían al encuentro y repetían, como un salmo aprendido: «Aquí nadie muere de hambre, mientras tengamos una vaca que vender y un corazón que compartir». Y el viejo Montoya asentía, porque al fin comprendía que la riqueza más grande se mide en manos unidas y en historias que el polvo jamás podrá borrar. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.